Hey, muy buenas, estamos aquí en el segundo vídeo del canal de FIFA 18 y he conseguido traeros un pack opening. Pack opening consistirá, son 7 sobres, creo que son en total, del SBC. Del híbrido de ligas os he traído 7 sospechosos en la plantilla soñada y os he traído entero el híbrido de liga y país. Ahora lo voy a ir abriendo para que podáis ver la plantilla y lo iré enviando. Y la segunda parte del vídeo constará de la apertura de los sobres de recompensa que nos den. Me ha costado como en total estos 6 SBCs unas 40.000 monedas, así que espero que me compense con la recompensa del sobre. Aquí podéis ver como la verdad me han salido baratos. He estado mirando entre páginas web, haciendo yo mis cálculos y ya hemos completado el primer híbrido de ligas, que nos dan de recompensa global un mega sobre único. Creo que vale 45.000 monedas. El sobre más tocho es este, que es un sobre de 50.000 monedas. Así que bueno, vamos a ir recogiendo. Este, el intermedio. Es el hacer 3 triángulos. Uno, yo le he hecho uno ruso, uno en la liga española, uno en la liga francesa. Por ejemplo, si veis en la página web, en los SBCs, que yo creo que era Keiko, el del Málaga, de medio derecho español de la liga Santander, pues Keiko está muy caro porque salen todos los SBCs. Podéis poner a Navas, que como veis me ha costado 700 monedas. Y tiene 78 de media, creo que la misma que Keiko. Por ejemplo, Parejo cuesta 850 monedas, lo mismo que Mikel San José. Mikel San José vale más aún y tiene más media. Así que hay que estar atento porque la gente empieza a tadear. Muchos necesitan lealtad, lo que habéis visto que le falta el símbolo de contrato es que necesitan lealtad porque estaba haciendo la técnica de la lealtad. No sé si ya sabéis, pero podéis jugar con los jugadores que necesitan lealtad, formáis una plantilla y jugáis un partido contra el equipo de la semana. Dejáis que saquen, le dais al pausa, cerráis la aplicación y os cuenta como partido y no os cuenta como derrota en el historial. Que por cierto, mi historial está ahí, 28 victorias, 24 derrotas. Lo que sobre todo he jugado ha sido el modo Squad Battles, temporadas muy poco, y un Fudra, pero creo que perdí en el primer partido y vergonzoso. Y el clasificatorio para Food Champions y no me clasifiqué. Lo más lejos que llegué a la semifinal. Bueno, integramos el último sobre. Nos han dado 12.000 monedas. De momento ya hemos recuperado 13.000. Vamos a ver si correcto. 7 sobres. Vamos a ir de menor a mayor. Este es el más tocho. No, este no es. Es este el más tocho. Ahora vamos a ir viendo. Creo que el de menor a mayor, quiero hacerlo de menor a mayor. Vamos a abrir primero este. A ver qué sale. Panel, panel. Primer sobre el peor y panel. ¿Español? ¿Portero? Iker Casillas. Bueno, está bien para empezar. Para empezar en el primer sobre Iker Casillas. ¿Quién más? Suárez, que creo que está caro. Granero, bien, bien, bien. Yo todo lo guardo para luego transferir. No descarto ningún jugador. No voy a mirar ahora cuánto vale cada jugador porque no quiero que se os haga pesado el vídeo. Segundo sobre. Este no es panel. Puede ser alguien tocho, pero no lo va a ser. Bueno, no hemos tenido mucha suerte con este sobre. Esto para aquí. Ese a lo mejor vale pasta. Contratitos que vienen muy bien. Forma. Esto luego lo vendo yo todo. Ancla. Las equipaciones me las quedo y ya un día que me da para hacer limpieza las vendo todas. Mega sobre único, mega sobre, mega sobre. Vamos a abrir este primero, luego los dos mega sobres, luego el mega sobre único y luego el de 50.000. A ver qué tenemos. No tenemos panel. Bueno, es brillante, pero lateral izquierdo español, Bernat. Bernat sí que tiene que valer pasta. Veamos. El hermano de Pogba, ya me podía haber salido el hermano, tío. Wembley. A poner como... Tengo la Alianza Arena y no me gusta nada por las sombras. A lo mejor Wembley también tiene más sombras, pero no sé.
Y llevamos 3 y ya llevamos un panel. Venga, se viene mega sobre. 35.000 monedas. No es panel tampoco, tío. Qué rabia, macho. Ojo. Slimani. Pensaba que era Márez. Pero bueno. Márez, de hecho, creo que... Sí, creo que es panel. Fexa, de Marcos, bueno. Cancelo a lo mejor también. Bueno, me hace falta algo más tocho, no os digo. El Emirates Stadium, esto todo me lo quedo. Cuarto sobre, el mega sobre. Venga, panel, por favor, ya. Toca, ¿no? No toca un mega. Se nos ha ido la suerte, chicos. ¿Quién es? Italiano, MCO. El mudo va. Bueno, espero que apreciéis el esfuerzo que he hecho. ¿Cuántos jugadores, no? Begovic vale pasta. Ya voy a ver cuánto vale Begovic. Creo que apreciéis el esfuerzo que he hecho porque juntar todos esos no me ha sido nada fácil. Bueno, 3.000. No, rápido. G6 sí que sé que vale pasta, creo que vale 2.000 monedas. Porque la gente lo usa mucho para los SBCs. Bien, sombras, sí, vale, bien. Perfecto. Dos sobres. Uno de 45.000 y otro de 50.000 monedas. Abrimos el de 45.000. Venga, va, por favor, paneles. Paneles, es paneles. Venga, va. If. Austriaco. Ay, Dios mío. Bueno, 10.000 monedas. Cuando he visto austriaco he dicho, Álava no está, así que no podía ser muy tocho tampoco. La lana y Gaitán. ¿Cuánto vale la lana? 8.000 monedas. Vale, bien. Creo que con este sobre ya lo hemos recuperado todo. Gaitán, 4.000, vale. Y este será descarte, ¿no? Ah, me había asustado. Vale, sí, es descarte. Bueno, en este sobre creo que 20.000 monedas. Todo esto que viene perfecto. Escudo de la selección, 3.000 moneditas. Bueno, voy a canjear este sobre. Ahora lo voy a abrir para... Si se tiene que venir mierda, que se venga en este sobre. Venga. De esto también lo venderé. Soy bastante ratilla, la verdad, para las monedas. Este lo omitimos, que no quiero que se os haga pesado tampoco el vídeo. Bueno, sí. Venga. Y se viene, Venga, por favor, pórtate. Sobre de 50.000. Panel. ¿Es panel? ¿Brasileño? ¿Lateral izquierdo? Atlético Madrid, Filipe Luis, vale. Todos habíamos pensado en Marcelo y Alexandro, que creo que son más caros, pero bueno. Filipe Luis puede costar 20.000. Bueno, perfecto, Filipe Luis. Y de Deulofeu sé que vale pasta, por otro día un amigo me lo sacó. Vale 8.000, ¿no? Vale, perfecto. Satov, que lo he tenido que mandar por un SBC. Perfecto, pues bueno. Ya os diré en otro vídeo cuántas monedas he sacado. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y con eso despedimos. Ya intentaré traerlo más pack opening. Y hago un vídeo con la plantilla inglesa. Espero que os haya gustado y adiós.